La guerra no se libra solamente con armas y violencia. En Sinaloa estamos asistiendo en estas semanas una lucha que se libra con panfletos arrojados desde avionetas, narcomantas y desinformación desatada desde redes sociales. Esa lucha trasciende casi todo. Es notable el caso de los cantantes de corridos y corridos tumbados como Peso Pluma y Natanael Cano, que entre otros han sido amenazados y acusados. Probablemente, aquí se lo hemos dicho muchas veces, probablemente con razón de ser patrocinados y apoyados por fracciones criminales. A ellos le cantan, a ellos les componen canciones, eso es lo que se cosecha. De influencers también de muy dudoso origen que también terminan trabajando para estos grupos que han sido denunciados y hasta asesinados por ser parte de uno de los cárteles en disputa. Ahora también los chapitos piden con narcomantas la intervención nada más y nada menos que de la presidenta Sheinbaum en su disputa con los mayos. Y la presidenta les contestó en la mañanera. La tarde de este martes, 2 personas fueron asesinadas en plena calle en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades encontraron los cuerpos y una camioneta abandonada con un rifle Barrett calibre 50. Horas antes, un grupo armado irrumpió en una vivienda de la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, y mató a 2 hermanos. A la par, hubo una balacera cerca de la primaria María Rubén Aguirre. Alumnos y docentes se resguardaron para evitar ser alcanzados por las balas perdidas. Y en la colonia 21 de marzo, vandalizaron y le prendieron fuego a una vivienda. Es parte de los enfrentamientos entre los chapitos y la gente del Mayo Zambada, que llevan 4 meses con más de 600 muertos, 180 heridos de bala y otros 600 desaparecidos. Una situación que escala con el reporte diario de ejecuciones y balaceras. La ola de violencia en Sinaloa ha generado 18,000 millones de pesos en pérdidas económicas debido a la suspensión de comercios, hoteles, restaurantes y otras actividades. Las disputas se extienden a otros municipios de Sinaloa, como en Elota, donde esta mañana encontraron 2 narcomantas firmadas por los chapitos y dirigida a la presidenta. En la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum habló del tema. Dijo que se trata de acusaciones falsas, pero de cualquier manera se revisan. Se revisan los casos. Esas mantas a veces no necesariamente dicen la verdad, sino que mandan otros mensajes. Y eso lo hace la Secretaría de Seguridad, la propia Defensa, Marina, el Gabinete de Seguridad. Y la violencia no solo golpea la cotidianidad de sus habitantes, también alcanza a los cantantes de corridos tumbados y creadores de contenido. El pasado 9 de enero, en Culiacán fueron lanzados volantes desde varias avionetas en los que señalaban que 25 artistas e influencers tienen vínculos con la facción de los chapitos. Entre ellos apareció el nombre de Peso Pluma y creadores de contenido como Marquitos Toys, sus hermanos y Camilo Ochoa. En los volantes son señalados de ser prepotentes, prestanombres, abusones, violentos, colaboradores cercanos y lavadores de dinero. Todo apunta a que fueron integrantes de La Malliza quienes difundieron los volantes. En estos 4 meses de violencia, 4 influencers han sido asesinados en Culiacán. El caso más reciente fue contra Justin Paul, conocido en las redes sociales como El Pinky, localizado el 10 de enero en la carretera periférica La Costerita, al sur de Culiacán. Tenía 22 años. El contenido que generaba El Pinky estaba relacionado con retos y bromas, mientras que el 9 de noviembre mataron al Gordo Peruzzi, un creador de contenido famoso por sus videos donde mostraba su vida y viajes. Fue ejecutado a balazos en un domicilio al sur de Culiacán. A la situación en Sinaloa se suman las amenazas en Hermosillo, Sonora, donde el pasado 5 de enero fueron encontradas unas mantas con mensajes dirigidos a cantantes como Natanael Cano, Torbellino Jr. y Javier Rosas, así como grupos locales de Hermosillo, Guaymas, Obregón y Navojoa. Los mensajes estaban firmados por los Matasalas, un brazo armado de los chapitos que disputa Sonora a los Salazar. Tras esta situación, el cantante Natanael Cano suspendió sus presentaciones en Jalisco para este sábado. Bueno, aquí este tema lo hemos indagado en muchísimas ocasiones, desde muchos años atrás, con estos personajes, con estos artistas, usted póngale las comillas que quiere, y con muchos otros. Hace algunas semanas hablábamos de cómo el grupo
de los Tucanes de Tijuana habían hecho una canción para algunos de los principales narcotraficantes del país, como muchos otros lo habían repetido. Natanael Cano, Peso Pluma, continuamente hacen canciones para grupos de narcotráfico. No hablemos muchos otros que son mucho menos conocidos, que lo hacen cotidianamente, que actúan para ellos y que según las acusaciones terminan trabajando o lavando dinero. Peso Pluma, la pareja de Peso Pluma es la nieta del Azul Esparragosa. Hay relaciones hasta familiares. Entonces, a partir de ahí deviene también esta violencia. Esta lucha, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la lucha que se plantea en Sinaloa es una reconfiguración del narcotráfico en México. No es una lucha entre dos cárteles simplemente que se separaron. Es muy similar a lo que ocurrió en 2007, 2008, cuando se rompió el entonces cártel de Sinaloa, rompieron los Beltrán Leiva, rompió el cártel de Juárez, se aliaron esos dos grupos con los Zetas para enfrentarse con los de Sinaloa y se desató lo que ahora conocemos como esa guerra que hubo desde aquel sexenio de Felipe Calderón y que persiste hasta el día de hoy. No la detonaron las autoridades, ninguna, la detonaron los narcotraficantes con sus rupturas y abarca todos los planos. ¿Por qué? Porque los grupos criminales se han empoderado y han terminado participando incluso en el mundo artístico. Pero bueno, así están las cosas. Así están las cosas y hay una fecha clarísima de cuando se desata esta violencia directamente en Sinaloa y es el día que, según la carta del Mayo Zambada, es entregado o se entregó, lo detuvieron en los Estados Unidos. Ese día, el día que el Mayo Zambada y el hijo de Joaquín Guzmán, llega a los Estados Unidos, ese día se desata la violencia en Sinaloa y se desata lo que dice Jorge. No se están peleando unos cárteles con otros, sino es la reconfiguración del narcotráfico en general en nuestro país, donde los mayos, la mayiza, que es la gente que apoya al Mayo Zambada, y la gente de los Chapitos están enfrentados y donde se dice que la gente de los Chapitos se están aliando y están buscando alianzas con gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese día cambió Sinaloa para siempre. Y ayer, en otro tema, el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que todos los migrantes que decidan regresar al país o que sean deportados por el presidente Donald Trump, que asume ya en tan solo 6 días, serán recibidos con los brazos abiertos y que se les va a garantizar salud y trabajo. Es verdad, y lo hemos dicho siempre, que los paisanos pueden regresar a nuestro país, pero lo cierto es que las ciudades fronterizas, a donde llegarán esos migrantes, que no todos son mexicanos, hay que recordar, ahí está también el tema, llegarán migrantes de todos los países de Centro y Sudamérica, no están preparadas para nada para recibir a estos migrantes. ¿Qué va a pasar? La situación se volverá y se tornará muy complicada, Jorge. Sí, hoy mismo se declaró Tijuana en estado de alerta. Las demás ciudades fronterizas dicen no tener información alguna sobre planes de contingencia. Incluso no se sabe qué sucede con el Instituto Nacional de Migración, donde Francisco Garduño hasta el día de hoy decía que él es el que está al mando y Miguel Salomón, que se supone que sería su sucesor, quien debería reemplazarlo, de él no se sabe absolutamente nada. Pasan las horas y las ciudades fronterizas de México siguen con la incertidumbre sobre qué acciones se realizarán una vez que inicien las deportaciones masivas que prometió Donald Trump cuando asuma de nuevo el cargo de presidente de los Estados Unidos. Y es que en el Instituto Nacional de Migración en México también hay temas internos que no han sido resueltos, como el relevo en la dirección. En octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Francisco Garduño dejaría el cargo y sería reemplazado por Sergio Salomón, exgobernador de Puebla. Sin embargo, lo anterior no ha sucedido y Francisco Garduño se ha mantenido en su cargo. Incluso, en una entrevista reciente, Garduño dijo desconocer qué ha pasado con el cambio al frente del Instituto Nacional de Migración, en el que se mantiene como director. Actualmente, enfrenta una investigación tras el incendio en la estación fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que murieron 40 migrantes. Su próxima audiencia sobre el caso está prevista para el 23 de enero y en ella se definirá su situación.
Ante la falta de planes de contingencia, estados fronterizos como Tamaulipas ya han tomado acciones y preparan la habilitación y remodelación de espacios que sirvan como albergues. En dicha entidad operan 9 albergues con una capacidad de más de 5,000 personas, por lo que ya se están habilitando otros con capacidad para 7,500 migrantes. Por su parte, en la ciudad de Tijuana, Baja California, el Cabildo aprobó la declaratoria de emergencia ante la crisis migrante que representarían las deportaciones masivas del gobierno estadounidense. Como parte de estas primeras acciones de esta declaratoria de emergencia, se otorgaron facultades al secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León, para gestionar recursos, adquirir bienes y servicios y coordinarse con instancias estatales y federales. Las acciones incluyen la instalación de un puente humanitario, la contratación de personal y la adecuación de espacios para atender a los migrantes que sean deportados. Mientras tanto, miles de migrantes siguen su camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Y los que ya se encuentran en las ciudades fronterizas están varados sin saber qué hacer a menos de una semana de que Donald Trump regrese a la presidencia. Estamos aquí en Juárez esperando el momento para pasar para el otro lado de Estados Unidos, aguantando frío y eso. Nunca habíamos estado en un lugar así tan frío, pero bueno, todo para poder estar allá y llegar a nuestro destino con la bendición de Dios, ¿vale? Bueno, en todo este proceso, todo esto que está ocurriendo, porque sigue ocurriendo, y lo que va a ocurrir a partir del lunes, la frontera es el eslabón más débil. Ahora veíamos ahí en Tamaulipas que hay albergues para 7,500 personas. Van a ser muchas más las que van a ser deportadas. Esos que creen que la deportación va a ser menor, no va a dar un símbolo de fortaleza a Donald Trump en sus primeros días con muchas deportaciones. Verá usted que va a ser una decisión política, justas, injustas, ese es otro tema. En Tijuana también, en la zona de Ciudad Juárez, en toda la frontera son los eslabones más débiles que tenemos. No alcanzará con el desplazamiento que ya existe, por ejemplo, de la Guardia Nacional. Hay 27,000 elementos ahí de Guardia Nacional, pero esos están para otras tareas. Lo que se necesita es una estrategia muy clara, muy contundente. Está muy bien que el canciller diga que los migrantes que regresen al país serán recibidos con los brazos abiertos, como decía Viviana, pero después hay que garantizarles un lugar donde vivir, un trabajo, la salud, y será muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque todas las poblaciones fronterizas, todas las ciudades fronterizas están viviendo ya hoy al límite por la presión migratoria simplemente de los migrantes que llegan a ellas tratando de cruzar a los Estados Unidos. El 20 de enero se abrirá un nuevo capítulo terriblemente complejo en el tema migratorio, del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y si hay un estado en la República Mexicana donde la violencia surge tan inconteniblemente como entremezclada con las luchas políticas del poder, es en Tabasco. La lucha entre el cártel de la Barredora y el cártel Jalisco Nueva Generación termina cruzándose con la que mantienen los políticos, dos grupos muy fuertes, el grupo de Adán Augusto López y del gobernador Javier May. La violencia en Tabasco se recrudece. La noche del lunes hubo 2 atentados contra policías estatales en Villahermosa. El primero ocurrió en la colonia Tasta. Criminales dispararon contra una patrulla donde viajaba un subinspector de la policía, quien sobrevivió, mientras que su acompañante resultó herido. El segundo ataque fue sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas. Un agente preventivo murió y otros 2 quedaron malheridos. A ellos se suman los asesinatos en Nacajuca, donde incluso encontraron restos humanos abandonados cerca de un panteón, y una mujer fue asesinada con arma blanca a las afueras de la refinería Dos Bocas, con lo que suman 3 en menos de una semana en el mismo lugar.
La violencia continuó hasta el amanecer de este martes, con balaceras y algunos vehículos incendiados. Esto es parte de la disputa en Tabasco entre el grupo criminal La Barredora y el cártel Jalisco Nueva Generación. La confrontación entre estos grupos provocó un incremento del 353% en los homicidios dolosos de 2024, al reportar poco más de 800 casos. Ahora, el gobierno estatal anunció el reforzamiento de los operativos con 180 militares y los enfrentamientos han llegado al entorno político, con acusaciones del actual gobernador Javier May Rodríguez, quien responsabiliza de la violencia al grupo criminal La Barredora y a funcionarios de la administración estatal pasada. El principal acusado es Hernán Bermúdez Requena, quien hasta el 5 de enero de 2024 fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco. El exfuncionario era cercano al entonces gobernador Carlos Manuel Merino Campos, puesto al frente del estado por Adán Augusto López, cuando dejó Tabasco para irse como secretario de Gobernación. Bermúdez Requena fue señalado de ser líder de La Barredora, de acuerdo con datos militares filtrados por Guacamaya Leaks en 2019. Y en ese enero de 2024, Bermúdez Requena protagonizó una balacera afuera de su casa en la que estuvieron involucrados líderes criminales del estado y ex policías estatales que estaban reunidos con Bermúdez. El saldo fue de 2 policías asesinados, comercios incendiados y bloqueos. La disputa entre Javier May y Adán Augusto es añeja, no solo como militantes de Morena, sino desde que ambos pertenecían al PRD. Su rivalidad se intensificó cuando Adán Augusto buscó la candidatura a la presidencia en 2023. En ese momento, Javier May no le dio su apoyo. Bueno, las diferencias políticas ahí internas en Tabasco son brutales y tienen relación con toda esta lucha que se da entre el grupo de La Barredora, el cártel Jalisco, ahí se llama cártel Tabasco Nueva Generación, es parte del cártel Jalisco, por supuesto, y están enfrentados por el control del Estado. ¿Por qué? Porque según los propios políticos, según el propio gobernador, el exgobernador, cada uno de ellos está dándole apoyo a uno de esos grupos criminales. Es delicadísimo porque además todos son del oficialismo, ¿eh? Javier May fue el exsecretario de Fonacot, fue uno de los responsables de la construcción del Tren Maya en su momento, es un hombre de confianza de López Obrador. Adán Augusto López también fue gobernador, fue secretario de Gobernación, ahora es líder de Morena en el Senado. Todos son de Morena, todos son partícipes de grupos en el poder. Todos están enfrentados entre ellos. Esa es la situación. Bueno, decíamos, ¿no? Muchas veces y tantas veces hemos dicho que el oficialismo y el poder están dentro del mismo grupo. En el mismo grupo, el oficialismo y la oposición están ahí. Mientras tanto, en Morelos también hay luchas internas dentro de Morena. El nuevo gobierno de Margarita González Saravia ha denunciado malos manejos de la administración de su antecesor, el futbolista, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Todos también ahí son de Morena. Dice que hay movimientos fraudulentos, faltantes de 40 millones de pesos. Pero la candidata opositora, Lucía Mesa, que también era parte de Morena antes de romper, cuando Blanco llegó a la candidatura, le negó la candidatura, dice que los malos manejos alcanzan en realidad los 4.000 millones de pesos. Probablemente tenga razón. El gobierno de Morelos interpuso el primer bloque de denuncias de 4 que tiene previstas contra la administración estatal pasada por un desfalco de 40 millones de pesos. Se trata de 4 denuncias penales y 2 administrativas ante la Fiscalía Anticorrupción Estatal. El equipo de la actual gobernadora, Margarita González Saravia, informó que irán hasta las últimas consecuencias contra quienes resulten responsables. El gobierno señalado estaba encabezado por Cuauhtémoc Blanco, quien ahora es diputado federal. La denuncia abarca diversas dependencias de la Administración Central y órganos descentralizados. La más grave afectación es por la supuesta rehabilitación de la bóveda del mercado Adolfo López Mateos, por el orden de los 11.6 millones de pesos. También está la contratación de un artista por 19 millones de pesos, que si bien se dijo que era en Tequesquitengo, el único concierto que organizó la pasada administración fue el de Cristian Nodal en el Estadio Centenario en Cuernavaca. Además, se detectó la adquisición irregular de lotes a través del fideicomiso del lago de Tequesquitengo y el desvío de fertilizante por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Morelos.
Hemos de señalarles que esto no constituye una persecución política, no es una cacería de brujas. Pese a que los señalamientos vienen de un militante del mismo partido, el exgobernador y actual legislador no ha emitido algún pronunciamiento. Tampoco lo ha hecho el grupo parlamentario al que pertenece, ni la dirigencia nacional de Morena. Lucy Mesa, exmilitante de Morena y candidata por la oposición a la gubernatura de Morelos, acusó que los malos manejos de Cuauhtémoc Blanco en realidad ascendían a 4,000 millones de pesos. Esto se debe a que en la revisión de las cuentas públicas de 2019 a 2023 acumuló 3,998 millones de pesos en recursos no solventados, según lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, la Auditoría Superior no presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República. Bueno, y en otro tema, los bomberos mexicanos y los enviados de la Defensa Nacional ya están trabajando en los incendios de Los Ángeles, que están aún lejos de ser totalmente controlados. El pasado 11 de enero, 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron de la base aérea de Santa Lucía rumbo a Los Ángeles, California, con una delegación del Gobierno de México integrada por la Defensa, la CONAFOR, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tras los devastadores incendios forestales que azotan la zona de Los Ángeles, California, el Gobierno de México decidió enviar un grupo de ayuda humanitaria conformado de 72 elementos de apoyo para contrarrestar dicha emergencia. El equipo recibió instrucciones junto con sus homólogos estadounidenses antes de ser desplegadas en las líneas de fuego, luego de un entrenamiento obligatorio en Riverside. Edwin Zúñiga, oficial de información pública de Cal Fire, explicó que el equipo mexicano está compuesto por 2 grupos, integrados por especialistas militares y otro integrado por bomberos. Mexico has sent over a component of half of a made up of like military personnel with different types of specialties, from medical to doctors to engineers to search and rescue, and then the other component is made up of their version of like the U.S. Forest Service of firefighters. El contingente fue recibido por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien agradeció el apoyo de México ante la emergencia. This is what friends do. This is what relationships are all about. Friends in need, being there for one another. We want to be there for the people of Mexico in times of need and disasters, and we're incredibly humbled and grateful that the President was willing to send the crew you see behind me. They'll be out on the lines within the next 24, 36 hours, and we're very, very grateful. El grupo está conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el marco del Plan DN3, así como combatientes forestales y especialistas de protección, quienes han llevado en coordinación con las autoridades locales diferentes actividades como sesiones informativas y protocolos conjuntos, asignación de tareas específicas para el combate terrestre, búsqueda y rescate en áreas de difícil acceso, construcción de brechas contra fuego, apoyo en la protección de comunidades y recursos naturales. Los devastadores incendios de Eaton y Palisades, que han arrasado con el condado de Los Ángeles, ya se encuentran entre los más letales y destructivos en la historia de este estado. Según el Departamento de Civicultura y Protección contra Incendios de California, en Eaton, el incendio ha quemado más de 14,000 acres y 7,000 estructuras y ha cobrado la vida de 24 personas, según información de la Oficina del Medio Forense del Condado de Los Ángeles. Mientras que el incendio de Palisades ya se encuentra como el 4º más destructivo y el 14º más mortal, con más de 9,300 hectáreas y 5,000 estructuras quemadas en la historia de California. Bueno, hay que estar muy atentos mañana a 2 cosas. Por una parte, la audiencia, la comparecencia, quizás comparecencia, no sabremos si comparecerá, de Ismael El Mayo Zambada en una corte, en la corte de Nueva York, en la misma donde fue juzgado Joaquín El Chapo Guzmán, que será muy importante en relación también con lo que ocurre con los Chapitos, que hace unos días en Chicago anunciaron que están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de los Estados Unidos, a ver qué hace o qué deja de hacer Ismael El Mayo Zambada. Y por otra parte, está a punto de firmarse, ya están aceptados los documentos, un acuerdo de alto al fuego entre Hamás e Israel que
permitiría la liberación de 33 rehenes después de estos 15 meses que lleva la guerra. Habrá que estar muy atento a eso, habrá que ver qué es lo que sucede. Si es así, ese acuerdo se firmaría muy probablemente, se establecería el día de mañana. Se está negociando, todo eso se está negociando en Qatar. Ya nos vamos. Ahí está, Jorge. Así que no se pueden perder todo personal mañana en punto de las 11 de la noche, porque hay muchísima información que se va a desarrollar a lo largo de todo el día. Y bueno, ya sabe, aquí tendrá el análisis hecho con muchísimo trabajo, con muchísimo cuidado y sobre todo con muchísimo cariño para usted. Así que nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.